Quería agradecer al estimado consejero de la Embajada de Chile en Grecia, señor Manuel Lara, por su presencia honorífica aquí, en la presencia de la obra de su compatriota Luis Sepúlveda. También necesito expresar mis agradecimientos al comité organizador por este encuentro académico tan interesantísimo y para mi participación en él. También muchas gracias, estimado profesor Mavridis, por mi introducción en esta temática que participo. Estimados oyentes, bienvenidos en mi charla titulada Una mirada paginiana en la novela Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Luis Sepúlveda nació en Ovalle, Chile, en 1949 y falleció a causa de la pandemia el 16 de abril de 2020 en Oviedo, España. La calidad de su trabajo, sus ideales perfectos y sus sueños de la vida humana abrazan sus visiones ideológicas, políticas y ecológicas sobre la naturaleza y sus habitantes, aportando una veracidad y plausibilidad en su narrativa única y pionera. Como un excelente narrador, se inspira en todo lo que observa a su alrededor, expresando su personal actitud moral hacia el mundo. Esto refleja la influencia de las narraciones de los mitos mapuche de sus familiares maternos, hecho decisivo en el desarrollo de su prosa literaria, que también fue inspirada por la narrativa ecológica de su compatriota maestro y gran amigo Francisco Coloane de la generación literaria de 38. Su prosa literaria ampliamente leída y traducida, así que su reconocimiento mundial lo convierte en uno de los escritores más exitosos en el Chile actual y en todo el mundo hispano, habiendo ganado el interés y el respeto de académicos, intelectuales y muchos políticos y organizaciones progresistas. Hay una declaración del autor que caracteriza toda su trayectoria literaria. Cita: la buena novela de toda la historia de la literatura fue La lista de perdedores, porque los ganadores escriben su propia historia y les toca a los escritores ser la voz del agraviado y del olvidado. Y otra de su relación propia con la literatura. La literatura es ficción, es decir, es un enorme placer estético para el autor que puede convertir un texto de palabras en belleza, mientras que él, como creador, puede sentir esta belleza y no la misma literatura como arte, proporcionando una imagen literaria que permite una mejor percepción de la realidad. La filosofía de Sepúlveda para la democracia y la ética de la vida, fuentes de su pensamiento básico literario y político. Cita: contando bien una historia hermosa no cambia la realidad, porque los libros no cambian el mundo, los ciudadanos sí, dirigiéndoles a sus lectores de enfrentarse al camino de sus vidas, otorgándoles la responsabilidad personal de darles sentido, forma y realización. Además, la ideología agnóstica sepulvedana, muy alejada de las creencias, doctrinas religiosas y las visiones sobrenaturales de la realidad hispanoamericana, afirma una declaración suya siendo un predicador limpio, que no necesita trucos religiosos ni búsquedas de luz para saber cuál es el camino que quiere recorrer, con el fin de atender a los objetivos anteriormente planteados mediante un breve análisis cualitativo, narrativo y del discurso de la trama. Se propone una mirada paginiana en la novela Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, que también es la hipótesis de la cuestión temática. El autor propone nuevas estructuras interesantes perspectivas y visiones sobre la dicotomía humana versus naturaleza, la preservación de la flora versus su destrucción irresponsable, invirtiendo la hasta entonces establecida concepción sarmientina de la civilización versus barbarie. Sepúlveda identifica ahora como civilizada la cultura de los pueblos indígenas que viven en paz y armonía con su entorno natural, y como bárbaros a los europeos y norteamericanos que destruyen todo lo que se mueve en su camino a cambio de una ganancia económica temporal.
la cultura bárbara versus la barbarie civilizada. Al mismo tiempo, se buscan respuestas a través de la investigación a una serie de cuestiones secundarias, tales como la forma en que se expresa en su novela el escritor y su dimensión humanista y ecuménica. Por lo que el análisis y la crítica del tema examinado serán ampliados mediante el uso de la intertextualización de la literatura comparada de conceptos de postformalismo de Mikhail Bakhtin, como la polifonía, la dialogía y la carnavalización. Estas metáforas epistemológicas intentan comprender la ubicación de las ideas, los métodos y los estilos, no solo en contextos sociales y políticos, sino también con la vista dirigida al futuro, pensando en nuevas creaciones. Se muestra así cómo la poética de Aristóteles constituye fuente de inspiración tanto al escritor chileno como al ruso crítico en aspecto de los acontecimientos de la narración de la historia y su presentación cronológicamente en el cronotopo, elemento básico de la política de Platón, base de la crítica literaria bakhtiniana que identifica y muestra al público la conciencia literaria del autor. Es sabido que la teoría bakhtiniana considera que el hecho literario contiene una forma ideológica, cuya concreción lingüística es un reflejo de las ideologías sociales de la época de la obra. Por eso, específicamente, Bakhtin examina dos conceptos, sujeto y reflejo, que posteriormente Kristeva incorpora a su propia teoría para la lectura literaria crítica. En particular, el sujeto social se combina con los objetos ideológicos dentro de la fase de la crítica de una obra literaria, formando una unidad que refleja la realidad del aspecto social. De esta manera, las ideologías sociales se transforman en la creación de este sujeto social, formando el ambiente ideológico de la teoría de Bakhtin. Así, la ideología social es un asunto crucial de la literatura hasta el punto de afirmar que esta es la pura representación de las nociones básicas ideológicas sociales, tales como la ética, la ciencia, la política y la religión. Finalmente, la teoría bakhtiniana entiende que la evaluación social comprende la lengua social, así que la propia actividad literaria del autor frente a su propia creación. Por otro lado, la mirada bakhtiniana tiene que recordar que el ruso crítico propone la teoría sociocrítica francesa, que se autodefine como teoría propia para cada texto literario. En este sentido, la novela examinada se presenta como un mundo ideológico propio del lector, aportando de ese modo un producto de conciencia social, hecho que se aprecia en la principal intención comunicativa del autor Sepúlveda en la obra en cuestión. El análisis de la novela, su tema principal, es la relación del hombre con la naturaleza. Por eso Sepúlveda plantea su narración desde diferentes situaciones, mostrando su pensamiento desarrollado sobre el tema del cuidado humano de la naturaleza, sus habitantes y animales. El lector comprende así las consecuencias que surgen de las acciones contradictorias entre el hombre blanco y lo shuar y, consecuentemente, con la naturaleza. Sepúlveda pone la tribu de los shuar como modelo del hombre natural y les da la polifonía necesaria, ya que es parte de la selva amazónica y, por lo tanto, encarna en la novela la personificación del respeto y convivencia con la naturaleza. En la década de los 80, en pleno reinado de los yuppies, Sepúlveda optó por seguir los pasos de un anciano carismático, con un nombre simbólico, tomado de dos ilustres libertadores, Antonio José de Sucre y Simón Bolívar. La novela está narrada por un narrador en tercera persona de carácter omnisciente, pero con una tendencia a focalizar al protagonista Antonio José Bolívar Proaño como un alter ego del autor. Sin embargo, al final del capítulo 8, el narrador omnisciente cede su voz a la conciencia del protagonista, dejándole en su monólogo interior en el momento crítico y trágico de la injusta matanza de la tigrilla. El tiempo lineal se interrumpe frecuentemente con flashbacks que ayudan a la narración de asuntos de la historia presente, a la vez que se acude a recuerdos concretos del viejo que se asocian con el presente.
Hay también digresiones que interrumpen el desarrollo de la trama, de las que las más significativas son aquellas referidas a las novelas de amor que lee Antonio Proaño. El escritor vive dentro de la narración que narra su narrador y de ese modo enfoca la realidad de los hechos de acuerdo con su pensamiento ético, político y social, evitando exageraciones en los personajes y los acontecimientos surgidos en la historia. Antonio Proaño se enfoca en su necesidad de aprender a leer y disfrutar, leyendo en voz alta diariamente sus preciosas novelas de amor que en cada uno de sus viajes le proveía su amigo el dentista. ¿Son tristes?, preguntaba el viejo. Para llorar a mares, aseguraba el dentista, con gentes que se aman de veras, como nadie ha amado jamás. Sufren mucho. Casi no pude soportarlo, respondía el dentista. Pero el doctor Obicundo Nolochamín no leía las novelas. Los espacios de la novela son la selva amazónica y el Dilio, un pequeño pueblo a las orillas de un río, en la selva amazónica de Quito, en el Alto Nangaricha, donde habita la tribu de los Shuar. Especialmente el topónimo idilio se emite al poema corto romance, que tiene como tema principal el amor en la vida rural o pastoril, mientras que pertenece a la poesía bucólica. Así los nombres de los lugares corresponden a la realidad poética, asunto que ofrece a la novela un carácter de verosimilitud y plausibilidad entre texto poético y ficción. Del Edén de Miguel Tenque solo queda su parodia, el idilio, que es el reverso de lo que dice ser un infierno de fealdad y soledad natural y moral. Pero ahí había una vez un anciano que leía novelas románticas, novelas con agua de rosas, un título lúdico que atraviesa la burla, incluso la provocación, siempre y cuando el lector ignore que en estos libros no es una cuestión de ricas hembras lujuriosas, sino del amor, pero del otro amor, del que duele, porque en la novela hay amor que se convierte en muerte en 3 ocasiones en la vida del protagonista: su esposa Dolores Encarnación, su amigo Nusiño y la tigrilla, en una pelea final con el hombre en una especie de ballet épico presidido por Eros, pero que desemboca en un tánatos predecible. En el idilio se aprecia el cronotopo bactiniano que manifiesta al público la conciencia literaria sepulvedana. El autor muestra obviamente los hechos de su trama para facilitar la presentación de la historia al lector, incluso en las fases de los flashbacks, con el fin de darle a la novela la técnica mágica de combinar el presente con el pasado dentro del espacio del cronotopo. En efecto, en la estructura de la narración sepulvedana hay una acción principal que está presente en todos los capítulos: la caza y muerte de la inocente tigrilla. A partir de ella se articulan historias y recuerdos de algunos de los caracteres secundarios y del protagonista. Los 8 capítulos mantienen una continuidad entre sí, excepto por el flashback de los capítulos 3 y 4, que se tratan de la historia propia del protagonista. El yo del narrador se acerca a la selva a través de los Shuar, sus habitantes. En la diacronía de la historia narrada se inserta así la sincronía del relato del tema de la selva amazónica. De este modo, el narrador se contextualiza en la cultura selvática de los Shuar y reestima su propia cultura mediante de una selección de acontecimientos significativos culturales de la selva. Es la forma de Sepúlveda de releer su propia cultura, que, cita, se formó poniendo de manifiesto un proceso de secularización, es decir, no perder de vista las huellas del pasado en el presente que se observa en la desmitificación de la propia selva. El estilo de la novela prolonga en cierta manera al realismo de los 40 de la narrativa hispanoamericana, teniendo como modelo, ya dicho, la literatura de Coloane. Asimismo, hay elementos de intertextualidad con la obra de José Eustaquio Rivera en asuntos de la lucha humana frente a la naturaleza. El elemento fantástico está limitado porque la historia narrada se inserta
en la zona selvática, maravillosa de por sí, plausible, elemento que aleja al autor de la tendencia del realismo mágico y sus asuntos ideales y fantásticos. Así, los personajes adquieren un carácter real, las imágenes transcurren dentro de un entorno natural, también real. Utiliza un lenguaje sencillo y puro, simple y armónico, en consonancia con los acontecimientos narrados. Hay algunas descripciones necesarias para incluir los episodios narrados, así como digresiones y algunos diálogos entre los personajes principales y secundarios. La relación íntima de un viejo y una criatura amazónica recuerda al lector otra novela, El viejo y el mar, de Ernesto Hemingway, donde un viejo pescador logra pescar un pez, pero otros peces más grandes, los tiburones, llegan y comen la mayoría del cuerpo de la pesca. Se trata de una alegoría. Un ser humano ya viejo e incapaz de enfrentarse a las grandes criaturas naturales, reminisciendo que el pez grande se come al pequeño. También se nota la influencia del cuento El flamenco de Francisco Colón, que trata de un hombre y su hermoso caballo flamenco que no quería ser ni caballo de carreras ni de demostración. Estas tres obras comparten asuntos comunes en su narración. El hombre viejo está presente solo en las primeras dos, pero en las tres hay una preocupación por tareas que tienen que ver con matanza de animales. Sepúlveda, Hemingway y Coloane afrontan la muerte de un animal con un sentimiento casi común, pues se trata de una criatura inocente de la naturaleza, tigrilla, pez, caballo, y los tres protagonistas se sienten tristes por la matanza de un animal sin quererlo, casi por obligación, mientras que en los tres queda un sentimiento de lamentación. Se trata de una intertextualización entre las tres obras literarias puestas de relieve por Bakhtin y Kristeva. Siguiendo el análisis se presentan unos ejemplos indicativos de diálogos con su propio léxico expresando la polifonía de personajes del pueblo amazónico. Cita: me tomas por un cojudo, me estás cortando el camino al río, dice el alcalde. El lenguaje idiosincrásico del usuario forma una atmósfera misteriosa e interesante y sitúa la novela en las del carácter aventurero. Varios ejemplos humorísticos aportan un tono más ligero dentro del tono dramático de la novela. Cita: quieto carajo, quita las manos, ya sé que duele. ¿Y de quién es la culpa? A ver, mía, del gobierno. El gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos. El gobierno es culpable de que te duela, opina el dentista. De todo lo dicho se desprende que la novela sepulvedana muestra al lector la ideología social de la época tal y como afirma la crítica de la mirada bakhtiniana. De este modo, la obra alcanza un nivel valorativo de la sociedad apoyado en la lengua social que se expresa mediante un lenguaje propio, plausible, claro y exhaustivo que confiere carácter literario al material de la historia contada. Por supuesto, en la puesta en escena de la depredación del ambiente hay ironía y casi burla, recursos que son empleados por el autor como parte de su denuncia y de su crítica social tejida en la narración. Cita: Antonio José Bolívar Proaño se ocupaba de mantenerlos a raya en tanto los colonos destrozaban la selva construyendo la obra maestra del hombre civilizado, el desierto. Un aspecto dominante de la obra sepulvedana es su lengua como propio instrumento literario crítico según Mikhail Bakhtin. El postformalista ruso aporta las nociones de polifonía y carnavalización y el uso de la literatura comparada, lo que ha permitido examinar la lengua de Sepúlveda como instrumento de expresión literaria. El método analítico literario bakhtiniano ha aportado en la ubicación de las ideas sepulvedanas al respeto de la naturaleza amazónica y sus animales y lengua idiosincrásica de la tribu como polifonía que conserva así con su propio modo de vida las reglas de equilibrio entre entorno físico y su civilización. La burla y la carnavalización están presentes en la descripción de los diálogos del alcalde, figura ridiculizada y amorfa que, hablando casi todas las veces, comete errores,
En este sentido, de acuerdo con la teoría bakhtiniana sobre la carnavalización como un antiguo código cultural, la polifonía y la dialogía, el autor presenta una situación que se contempla con disgusto en consonancia con su opinión política socialista anarquista, como en el ejemplo que sigue. Cita: al entrar en la choza, por entre la capa de lluvia, pudo ver sobre el muelle la solitaria y obesa silueta del alcalde bajo el paraguas como un enorme y oscuro hongo recién crecido sobre las tablas. Bakhtin puede relevarse este acontecimiento frente a la ley, la risa, la seriedad, la irrisión, el rostro y la máscara. Así Sepúlveda expresa en su novela lo paródico mediante de la hipérbole y lo escatológico de la figura del alcalde, al quien presenta de un modo burlesco y carnavalizado. Con estas metáforas de polifonía, dialogía y carnavalización, el famoso crítico literario ruso intenta entender la ubicación de la estructura literaria en referencia a las ideas expresadas, los métodos utilizados y los estilos literarios preferidos por el autor. Sepúlveda cumple con estos estándares bakhtinianos, ya que su novela mencionada, a través de su filosofía humanista y ecológica, se extiende a futuras búsquedas literarias interactivas, ya que el autor se centra en su discurso narrativo para presentar en su novela su propio mundo ideológico, aportando de ese modo una conciencia social con autodefinición. Sepúlveda expresa una preferencia por lo ecológico y neoromántico, mostrándola en los muchos ejemplos de la vida selvática de los Shuar y en la vida diaria del protagonista. Es conocido que el padre de la posmodernidad, Jameson, investigó y criticó el asunto ecológico en la literatura contemporánea a fines del siglo XX, concluyendo: mediante la mirada bakhtiniana de la obra en cuestión sepulvedana y por medio de la simplicidad de la trama, se muestra la vida como es, plausible, ni exagerada ni tampoco imaginada, sino simple, real, en un contexto social y político vivo y representativo de la América Latina del Sur. A la vez, su vista se dirige al futuro, pensando y soñando en nuevas creaciones literarias y en sociedades humanas más cercanas al entorno físico. Así, la novela Un viejo que leía novelas de amor supone un intento de comunicar con el lector y de aportarle su conciencia social. Sepúlveda sería así un activista que descubre en la literatura todo lo que es necesario para ponerse en marcha a sí mismo y hacer su propia revolución contra los males de su época, ofreciendo su dimensión propia mundial de valores universales como la hermandad, la reconciliación social y los principios de justicia que impregnan cada obra literaria suya, así que cada entrevista y cada lucha por la vida, inspirando a sus numerosos y multinacionales lectores. El lector de cualquier edad puede comprender fácilmente a través de lecturas multiniveles y de acuerdo con sus percepciones y búsquedas personales, los valores que emergen como epopeyas de las historias de Sepúlveda, un joven Esopo, un viajero moderno Odiseo. Agradecimientos al profesor Ignacio Roldán Martínez por su apoyo e interés académico. Hasta siempre, Luis Sepúlveda, hasta la eternidad del mundo literario. Muchísimas gracias, estimados oyentes, por su atención.